Bienvenidos a Poder Fantasy. ¿Qué tal, amigos de Poder Fantasy? Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de su programa favorito de Fantasy, sin duda. El día de hoy vamos a hablar de todos los movimientos que nos ha traído la agencia libre en los últimos días, que sin duda han sido muchísimos y tienen muchísimas implicaciones a nivel o hablando de Fantasy. Primero, vamos a saludar a todos nuestros compañeros que como siempre están orgullosos de estar con ustedes. El bisturí, Mario Ontiveros, por sus comentarios precisos. Mario, ¿cómo estás? Ni en vacaciones se deja de trabajar, Luxito de gobernador, ahí listo para darle en esto que amo, que es el fantasy. Ni en vacaciones se deja de trabajar. Vamos ahora con Alex Orellana. Alex, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Tristemente yo no estoy con una cuba al lado como el señor gobernador Mario Ontiveros, pero yo estoy muy feliz, entonces ya empecemos a hablar del fantasy, ¿no? Y por último, Gerardo Martínez. Hola, hola compañeros, ¿cómo están todos por allá? Mario, se ve que estás disfrutando tus vacaciones. Tremendo programa el que vamos a tener hoy, ¿no? Entonces vamos a darle porque va a ser un programa muy interesante. Pues sí, como bien mencionas, va a ser un programa muy interesante. Vamos a analizar un poco las implicaciones fantasy que han tenido los últimos movimientos, al menos en la última semana. Movimientos de última hora, como el de Kenny Golladay, pero vamos a empezar hablando primero de los quarterbacks. ¿Cuál creen ustedes que han sido como los movimientos más jugosos y qué equipos han visto beneficiado en los últimos días? Vamos a empezar contigo, Mario. Yo creo que este reajuste que hizo Nueva Inglaterra, ¿no? Trajo 2 tight ends, si algo sabemos, Josh McDaniels es un experto en esas temporadas que vimos a Rob Gronkowski con Aaron Hernández. Entonces yo siento que Cam Newton es el que se ve más beneficiado. Si vimos la temporada que Cam Newton fue MVP, su receptor principal fue Greg Olsen. Entonces vamos a ver un equipo de Nueva Inglaterra, un equipo que a mí me gusta mucho. Lo vamos a ver renovado, lo vamos a ver con nuevas esperanzas. Van a regresar muchos de los jugadores que optaron fuera para no jugar la temporada de 2021, sobre todo piezas defensivas muy importantes. Entonces yo creo que eso va a facilitar mucho las cosas para Cam Newton, y si vimos que Belichick tuvo un equipo de 7-9 la temporada pasada, yo creo que con todos estos movimientos que hizo, yo sí les voy calificando a playoffs. No los veo superando a Buffalo, pero sí creo que vamos a ver un quarterback y un sistema diseñado por Josh McDaniels, que es un genio a la ofensiva. Vamos a ver un equipo que marca muchos puntos, que es un quarterback que corre mucho. Entonces en zona de anotación yo creo que en cuestiones fantasy Cam Newton va a ser un elemento que va a destacar demasiado para la próxima temporada. Fueron 2 movimientos muy rápidos, ¿no? Se anunció la llegada de Jonnu Smith y a las pocas horas, el día siguiente en la mañana tempranito, se anunció lo de Hunter Henry. ¿Quién crees tú que haya tener mayor volumen, pues para que los que nos están viendo lo pongan o lo elijan antes en el draft? Hunter Henry no es alguien que te bloquee tan bien como Jonnu Smith. Yo creo que Hunter Henry va a tener muchas más recepciones y mucha más participación. Si podemos ver algo, es que las jugadas de play action van a ser muy importantes por la velocidad y la potencia que tiene Cam Newton. Pero aún así yo creo que su primera opción siempre va a ser Hunter Henry. Entonces, a todos nuestros amigos del Fantasy, yo les recomiendo que sí sea un pick como de 8ª ronda, 6ª ronda. Alex, ¿tú cuál de los quarterbacks o de los movimientos recientes crees, o con los movimientos recientes crees que se va a ver más afectado o más beneficiado para la siguiente temporada? Bueno, yo voy con el señor Ryan Fitzpatrick y todo el trabuco que le han armado en Washington. Sin lugar a dudas creo que es la mejor opción para el fantasy, porque no solo es Fitzmagic, que de por sí te da muchos puntos, está Curtis Samuel, está Terry McLaurin, Logan Thomas y mi señor Dios Antonio Gibson, que tanto lo amo. Estábamos diciendo en la mañana, Rolando y yo, que Gibson seguramente va a ser en 2ª o 3ª ronda gracias a esto. Gibson es un tipo que tiene muchísimo volumen, que sobre todo esos touchdowns de 2-3 yardas, que es lo que más nos ayudan, eso es increíble. Y solamente hay que recordar que también te puede ayudar por aire. Por aire también Gibson no es malo. Hay que recordar que lo draftearon como receptor y terminó volviéndose uno de los mejores corredores de la liga. Entonces yo me voy por ahí, por Washington. Me encanta todo lo que han generado y Curtis Samuel es una navaja suiza increíble. Aparte no olvidar a J.D. McKissic. Claro. También McKissic. Como comodín fue importante para muchos partidos. Entonces en esos matchups J.D. McKissic se vuelve algo especial, algo diferente. Sobre todo al final de la temporada pasada con las lesiones de Antonio Gibson, J.D. McKissic fue el que entró ahí al quite y si bien
no daba los puntos espectaculares que daba Antonio Gibson, pues sí, sobre todo lo que él tenía era el tema de las recepciones, ¿no? Él fungía más como receptor, corredor, y eso era lo que le daba más valor fantasy. Yo como Orellana tampoco creo que Antonio Gibson vaya a pasar de la segunda a tercera ronda, y sin duda yo creo que Washington Football Team va a competir, a lo mejor hasta se lleva su conferencia, ¿no? Sí, también hay que recordar que lo de McKissick también se daba porque Alex Smith era mucho de dar pases cortos. No sabemos cuánto vaya a afectar a McKissick ahora que esté Fitzmagic, pero aún así como una buena alternativa, y ahí está, ¿no? Porque es un running back 3 por si lo requieres, un híbrido, literalmente. Gerardo Martínez, ¿a ti cuál fue el movimiento que más te llamó la atención y cómo crees que esto vaya a beneficiar para la próxima temporada Fantasy? Yo coincido con Ore. A ver, vamos a empezar primero con los quarterbacks. Creo que Ryan Fitzpatrick es la mejor opción, el mejor movimiento en cuanto a quarterbacks, y el equipo más beneficiado en esta posición va a ser Washington, porque hizo más de 150 puntos fantasy en cada partido que jugó. No, perdón, en 150 en toda la temporada. En cada partido que jugó promedió más de 100 yardas por pase. El mínimo, para que tengas una idea, fue de 117. Y pues tan solo Alex Smith y Dwayne Haskins esta temporada hicieron entre 5 y 6 yardas por pase aéreo, y Fitzpatrick hacía en promedio 7. Es decir, creo que va a ser el más beneficiado porque era una posición que le hizo mucha falta en la temporada a Washington. Cuando regresó Alex Smith se vio un crecimiento en cuanto a su manera de jugar. Entonces yo creo que con Fitzpatrick, si juega como lo hizo en el último partido contra Raiders, creo que Washington va a ser contendiente serio en los playoffs. Ya no en su conferencia, sino ya en los playoffs. Pero, por ejemplo, hablando otra vez de estos quarterbacks, yo creo que los grandes afectados o los grandes perdedores hasta el momento, pues son los Bears de Chicago, ¿no? El otro día hablábamos con Adam Rank y él estaba emocionadísimo. Primero decía que no, que Russell Wilson vamos a darles unos picks para acá, que no, que Marcus Mariota, que hubiera sido el mejor de los casos o el más viable, y terminaron con Andy Dalton, que, a ver, sin ofender al señor Andy Dalton, pero no lo veo claro. ¿O qué opinan? Simplemente en Dallas, o sea, los partidos que jugó en Dallas, si estamos hablando de que Dallas perdió una conferencia contra Washington, o sea, un equipo armado, perfectamente estructurado, con Michael Gallup, con CeeDee Lamb, un novato increíble, con Ezekiel Elliott, perdió contra un equipo, o que dio la conferencia contra un equipo que estaba en reconstrucción, güey. O sea, eso que usó 4 quarterbacks diferentes, no seas mamón, ya con eso. Entonces, de repente vemos a Andy Dalton pasar a Chicago en una conferencia en donde te la estás jugando contra Green Bay. Por favor. Yo, o sea, pobre Adam, la verdad, pobre Adam. Pobre Adam y pobre de los aficionados, y sobre todo de Allen Robinson, porque al final... Sí, Allen Robinson, pobre Allen Robinson. Va a ser un punto importante, ¿no? Tal vez no sea un Allen Robinson como el que vimos la temporada pasada, que tampoco es que tuviera un gran quarterback que le ayudara, pero ya no lo veo tan fuerte como si hubiera llegado cualquier otro quarterback a los Bears de Chicago, ¿no? Bueno, pero Allen Robinson ha sido productivo hasta con Blake Bortles, entonces no sé qué tanto me preocupa. Esa es la cosa con Allen Robinson. Pero sí, la cosa es que con Trubisky sí pierde demasiado, porque Mitchell nada más literal le mandaba a él. No veía a nadie más. Para Mitchell Trubisky nada más existía Allen Robinson, entonces por eso tenía un volumen increíble al final. Pero ya que no está Mitchell Trubisky, ya no sé qué ya no va a ser el mismo, como dices, pero sí sigue siendo un arma interesante Allen Robinson. Siempre va a tener su peligrosidad, ¿no? Pero al final, si el quarterback no te ayuda, si sale en un día de esos que le conocemos muchos a Andy Dalton, pues al final no creo que sea tan productivo como le esperaba. Tal vez, bueno, no sé, a lo mejor Allen Robinson yo lo tengo ni siquiera en el top 20 de wide receivers. No sé ustedes cómo ven ese tema. A mí me gusta mucho Allen Robinson, se me hace un jugador muy, muy capaz, y en esta temporada vimos que explotó de una manera impresionante. Sigue siendo el receptor 1 de su equipo, eso te hace ya de por sí interesante en cuestiones en materia de fantasy. Yo creo que Andy Dalton lo va a buscar bastante. Creo que es una cosa más de volumen, ¿no? Sí. Yo creo siempre en fantasy el volumen es importante. Aunque quizás el quarterback no sea muy bueno, siempre te conviene tener un receptor al que le vayan a lanzar mucho, porque en una de esas te hace una jugada de mucho yardaje y eso es lo que te separa de tu macho. Entonces yo sí sigo creyendo que es una muy buena opción, pero ya no creo que era la opción que era, o sea, tan buena opción
que cuando estaba Mitchell Trubisky. De acuerdo, vámonos ahora con los wide receivers. También hubo mucho movimiento de wide receivers en los últimos días. Yo quiero empezar hablando de Juju Smith-Schuster, ¿no? Porque al final no creo que sea el wide receiver uno de los Steelers de Pittsburgh. El Creo número que uno nadie va a está ser feliz. Deontay Johnson. El número uno va a ser Deontay Johnson. Es el que va a tener más volumen para mí, es lo que yo creo. Pero de todas formas es más interesante que se haya quedado en Pittsburgh, sobre todo por lo que se rumora, ¿no? Que hubo ofertas más importantes económicamente hablando, que le puedan ayudar más económicamente hablando, por parte de los Ravens y por parte de los Chiefs, pero al final decidió quedarse en Pittsburgh. ¿Ustedes cómo ven a Juju Smith-Schuster de cara a la próxima temporada, Mario? Juju, desde que se fue Antonio Brown, todos esperábamos que fuera el wide receiver el top de los Steelers. Nunca lo logró, no creo que lo vaya a lograr. Era un jugador de que ya Pittsburgh necesitaba separarse para empezar a darle más trabajo a Deontay Johnson, a Chase Claypool. No entiendo por qué se quedó. Ya vemos que mantuvieron hasta Big Ben, que un cambio de quarterback. Todo lo que se habló mal de Tom Brady, lo vimos esta temporada enfrescado en Big Ben, ¿no? Vimos el último partido de la temporada con 4 intercepciones, Fatal. El brazo ya no le daba. Entonces, yo no entiendo por qué se quedó al final. Yo me inclino más por eso. O sea, yo siento que Juju se queda este año esperando a ver si Big Ben se termina retirando, ¿sabes? O sea, bien dices que en el último juego de los Steelers tuvo 4 intercepciones. Ya se le vio acabado cuando se le fueron las cámaras encima. O sea, ya se le veía cansado, llorando, ya se le veía incluso hasta la vejez. Entonces yo creo que por eso se queda Juju, para ver qué va a pasar con Big Ben. Igual, o sea, a la mitad de la temporada dice, ya no doy más, ya voy a hacerme a un lado, voy a pasar a ser quarterback 2 o incluso entrenador de los quarterbacks. Entonces yo me inclino más por esa opción con Juju. De otra manera no creo que haya sido... O sea, no entiendo a los Steelers por qué se quedaron si tenían a buenos receptores. Tenían a Deontay Johnson, que promediaba más de 15 puntos cada que jugaba en el Fantasy. A Claypool, que podía incluso recibir la patada de despeje. Y, o sea, de ahí te generaba puntos. Entonces, pues yo me inclino más por lo que vaya a pasar con Big Ben esta temporada. Y esa es la razón por la que se quedó Juju. Pero en términos fantasy, ¿ustedes se arriesgarían a agarrar a un receptor de Steelers? A lo mejor sí, para tenerlo. A Deontay yo sí me arriesgo. Pero ya Juju ya no, porque, o sea, mi error esta primera temporada que hicimos fue agarrarlo porque me caía bien. Y, o sea, al final fue un jugador irregular, que cuando se ponía ahora sí que las pilas, sí te hacía buenos puntajes, pero... O sea, habían partidos en donde te hacía 5 puntos, 7 puntos, y eso es lo que te termina, pues, dejando en desventaja con tu rival de esa semana. Pero lo chistoso con Juju es que tenía volumen, pero el volumen le servía de un carajo, literal, o sea, no servía de nada. Yo creo que me animaría todavía más a agarrar a Jarvis Landry, agarrar a Juju. El problema de Juju siempre fueron sus pases de yardaje corto. El problema es cómo lo utiliza las ofensivas de Mike Tomlin. El problema son pocas yardas basura, pocos puntos, y en la zona de anotación lo buscan mucho. Entonces, en cuestiones fantasy, yo no, la verdad, nunca quería decirlo, pero me animaría más a agarrar a un jugador de los Browns que a Juju. A Peoples Jones, güey, hasta Peoples Jones me animaría a tenerlo, así te lo dejo. Pero además, yo no estoy seguro si podría confiar en algún jugador de la ofensiva de Pittsburgh, porque tampoco digas que su backfield la temporada pasada fue bueno, ¿no? O sea, los corredores, ni James Conner, ni Benny Snell, ninguno te producía lo que se esperaba. Y dejemos de hablar, o sea, este programa se trata del fantasy, pero ni en fantasy, ni en el juego, ¿no? Ni en NFL. Entonces, yo no confiaría en nadie de la ofensiva de Pittsburgh, al menos para iniciar, ¿no? En mis jugadores titulares, aunque hay que ver también cómo se va dando la temporada. A lo mejor hay uno que despunte y por ahí se puede hacer algo interesante con ellos. Yo creo que un movimiento que pasó ahorita en la agencia libre, que se acaba de confirmar hoy que estamos grabando sábado 20 de marzo, fue el movimiento de Kenny Golladay a los Gigantes de Nueva York. Hace mucho no recordaba que los Gigantes tuvieran un receptor estelar, quitando desde que fue Odell. Claro. ¿Cómo creen ustedes que vaya a afectar esto a Daniel Jones?
el ya tener un receptor tan bien pagado que le tienes que lanzar con esa calidad, Claro. ¿ustedes creen que eso vaya a impulsar un poco en cuestiones en materia de fantasy a Daniel Jones? De todas maneras, yo creo que Daniel Jones no iba a ser un quarterback top 10, ¿no? Pero yo creo que sí se ve positivamente. O sea, yo creo que el efecto va a ser positivamente porque pues tienes mejores armas. Además, obviamente regresas a Saquon Barkley, ¿no? Que no estuvo toda la temporada pasada. Eso también fue un punto que afectó a los Gigantes. Pero yo creo que en términos fantasy podría servir, o bueno, podría ayudar a Daniel Jones, y obviamente Kenny Golladay pues va a ser un arma importante, ¿no? Si bien lo fue la temporada pasada en los Lions de Detroit, esta temporada también yo creo que va a ser importante. Por ahí yo sí lo veo hasta el top 15, tal vez, rayando. Yo no sé cómo lo veas tú, Ore, por ejemplo. Yo no sé, yo creo que Kenny Golladay va a sufrir como con Odell el término de forzar demasiados pases. Siento que Daniel Jones va a forzar muchos pases hacia Kenny Golladay y ahí va a ser un problema. Yo más bien me iría por John Ross, el otro que ficharon. Me gusta bastante John Ross, es un jugador que es muy infravalorado, que lo borraron de Cincinnati por problemas extracancha, pero que sigue siendo un jugadorazo, John Ross, ¿eh? No se nos olvide que en la temporada fantasy que estuvo, terminó en el top 10, que fue hace 2 años, si no mal recuerdo. Entonces hay que tener más atención en John Ross que en Kenny Golladay para mí. ¿De plano? De plano, sí. Yo creo que Kenny Golladay, no sé, que se haya llegado aquí no me convence tanto. Lo estaba hablando en la mañana con mi amigo de NFL en Corto, que le mando un saludo, y me decía que no le gustaba tanto Kenny Golladay aquí, que lo prefería en otros lugares, en Jacksonville y lo demás, porque va a forzar demasiado. Daniel Jones es de forzar pases, lo hemos visto varias veces. Siempre está forzando pases Daniel Jones. Y si tiene un receptor al que le tiene que forzar por cantidad de dinero, ahí va a haber un problema. Yo te entiendo. No estoy de acuerdo, a lo mejor yo sí le tengo un poco de esperanza a Kenny Golladay, pero entiendo el punto al que quieres llegar. Quisiera preguntarles, por ejemplo, por alguien como A.J. Brown. Se le fue, o bueno, los Titans dejaron ir a Corey Davis. A.J. Brown, por favor. Y ya va a tener, para mí, yo creo que va a tener un volumen mayor, muy importante, y para mí va a ser, yo sí lo veo top 10 a A.J. Brown, ¿se acuerdan de mí? Tal top vez hasta podría ser draftado entre las primeras 5 rondas del draft, y creo que va a ser muy, muy importante. Habría que seguirlo, ¿eh? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, si con poco volumen era Dios, ahora imagínate con mucho. De acuerdo, Mario. Yo creo que los Titanes van a tener un problema impresionante. Se empezaron a soltar armas, y a mí sí me gusta mucho el volumen que va a tener A.J. Brown, pero me preocupa que ahora sí ya va a ser la única, bueno, quitando al titán Derrick Henry, va a ser la única preocupación por ahí que va a tener los Titanes. Entonces al final eso también se puede volver un problema, porque al final vamos a ver qué va a pasar lo de tengo que estar pasando mucho el balón. Por volumen yo sí creo que va a ser top 4. Entonces yo creo que sí se podría ir, si no en la segunda ronda, maybe a finales de la primera, ¿eh? Tampoco creo. Yo también creo que estás exagerando con que se vaya No, a finales de no la sé, primera. ¿eh? Yo no lo veo en finales de la primera por la cantidad de running backs para regresar para esta temporada, que yo creo que pueden ser más fructíferos en términos fantasy, pero ya veremos. Al final a lo mejor yo me estoy equivocando, se va en la primera y tiene una temporada espectacular. Gerardo Martínez, ¿a ti cuál de los jugadores o cuál de los wide receivers de estos movimientos que han habido en los últimos días fue el que más te llamó la atención y cómo crees que vaya a afectar en la próxima temporada fantasy? Yo creo que se están olvidando de uno muy importante, no tiene tantos reflectores, pero creo que fue un buen movimiento. Por ejemplo, Agholor hizo 185 puntos fantasy, más que Edelman y que Myers. Obviamente estos pues le afectaron bastante al juego de los Patriotas, y que a pesar de que este último ya mencionado tuviera un mejor porcentaje de recepciones con 73% al final, lo que importa son los puntos que hacen en cuestión fantasy, obviamente. Así que creo que en ese sentido Nueva Inglaterra está ganando bastante con el movimiento de Agholor. Yo también creo que puede ser un punto importante, sobre todo porque la temporada pasada, pues al final no terminaba de convencer. Bueno, los Patriotas no terminaban de convencer en general, pero el cuerpo de receptores que te dan los Patriotas tampoco ayudaban mucho a Cam Newton, ¿no? O sea, como decía, el otro día también platicábamos con nuestro padrino Mau Gutiérrez, y lo que nos decía es que era prácticamente inexistente el cuerpo de receptores, ¿no? Por ahí Jacoby Myers y Julian Edelman y para de contar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, Nelson Agholor puede ser algo interesante para la próxima temporada.
Pero vamos a hablar de los running backs ahora, ¿no? Porque también hubo muchos movimientos de running backs en lo que llamamos de la agencia libre. ¿Y cómo ven ustedes este tema y cuál creen que haya sido como el gran ganador y el gran perdedor? Ore. Bueno, el gran ganador yo creo que es Aaron Jones, porque pues, tiene el backfield solo para él. Entonces, pues, Aaron Jones va a ser top 4 sin lugar a dudas. Y también por ahí podemos ver que DeAndre Swift es el gran perdedor para mí, porque ahora tiene que compartir cargas y de por sí ya le iba mal compartiendo con Adrian Peterson a sus 70 años. Ahora imagínate con Jamal Williams. De acuerdo. Yo considero que el gran perdedor, aunque sí DeAndre Swift se va a ver muy afectado, fue Kenyan Drake. Kenyan Drake siempre es bueno con los cierres, pero cuando tienes a un monstruo como Jacobs adelante de ti, va a ser casi inexistente. Van a soltarle un poco la carga de trabajo, pero yo veo que en cuestiones fantasy perdimos un elemento que te salvaba unas cuantas semanas. Yo creo que Kenyan Drake va a sufrir lo que sufría Chase Edmonds, ¿no? Cuando estaban los dos en los Cardinals. Ahora él lo va a sufrir pues con alguien como Josh Jacobs. Al final yo no creo que tenga los snaps que tenía en Arizona. Lo veo muy complicado. Dudo mucho que sea top 20 en running backs. Entonces yo creo que sí vamos a sufrir un poco con Kenyan Drake, o el que lo drafte, ¿no? Probablemente se quiera sacar los ojos cada que lo vea jugar. Por cantidad de volumen que va a tener Josh Jacobs, ¿no? Gerardo Martínez, ¿tú cómo viste este tema de los running backs? Yo creo que Jamal Williams también es beneficiado en todo este movimiento. O sea, no creo que DeAndre Swift deje de ser tan importante, pero Jamal Williams es un movimiento interesante, pues, o sea, es una buena incorporación para los Lions. Es un RB2 en ese equipo, pero o sea, en caso de que Swift llegara a tener una lesión o un contagio y se tenga que perder ciertos juegos, pues podría entrar al quite sin problemas. O sea, el tipo hizo 127 puntos fantasy esta temporada. Bueno, eso sí, no tuvo tantas yardas en jugadas terrestres, pero también tenía pues a Aaron Jones delante de él. Entonces, creo que para ser un RB2, creo pues sí que es una buena incorporación para los Lions y que son los más beneficiados en este movimiento de agencia. Que sí, que aparte él era el que sacaba las papas del fuego cuando vinieron las lesiones de Aaron Jones, ¿no? Entonces, también por ahí yo no creo tampoco que brille tanto esta temporada, pero puede ser ahí un buen sleeper tal vez cuando pase alguna lesión. Y así, bueno, desde mi punto de vista, Myles Gaskin es uno de los grandes ganadores porque va a tener todo el backfield para él solo. Ahí, el volumen que va a tener va a ser impresionante y yo creo que va a ser bien aprovechado por Miami. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que dependería de si draftean, definitivamente, ahí tengo el problema. Si llega Travis Etienne, adiós Myles Gaskin. Va a empezar a ser Travis Etienne el número 1, sin lugar a dudas. Aparte también recordar que va a ser la primera temporada donde todo va a tener control total del equipo desde con la salida que le dieron a Ryan Fitzmagic. Vamos a ver a Tua por fin. A mí no me gusta, personalmente a mí no me gusta Tua. Se me hace que le falta un poco de brazo, pero sí es un quarterback que tiene movilidad. Entonces también en las jugadas de RPO vamos a poder ver que sí va a ser un peligro, ¿sabes? Al final las defensas se van a confundir un poco y si no draftean otro corredor, yo creo que Myles Gaskin va a tener una muy buena temporada. Oye, Mario, tú decías que no te gusta Tua, pero entonces preferías a alguien como Fitzmagic antes que a Tua. A mí me gusta mucho la movilidad, pero si hablamos de un quarterback, ve al campeón, vemos al campeón. Tom Brady no se mueve ni aunque se lo pida. Creo que hace poquito acaba de cumplir las 1000 yardas después de 22 temporadas en la NFL. Unas 1000 yardas se las echa Lamar Jackson en media temporada. Entonces, pero vemos que el brazo sigue siendo importante, ¿no? Al final, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, todo lo top, Tom Brady, todo lo top que hay en la NFL es de mucho brazo. Entonces, esa falta que tiene Tua, que no trae el talento nato, a mí se me hace que a Miami lo va a perjudicar esta temporada. Y sobre todo a sus receptores. Que eso va a ser un tema, sobre todo si se concreta al final lo que ha venido sonando de Michael Thomas y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo,
Ore, ahorita estaba la comparación entre Tua y Fitzmagic. Los dos van a ser titulares de sus respectivos equipos. ¿Cuál crees que sea más fructífero en términos fantasy? Yo creo que sin duda va a ser Ryan Fitzpatrick, sobre todo por el talento que tiene a su alrededor. O sea, Terry McLaurin, decíamos Gibson, Curtis Samuel, Logan Thomas. Son demasiadas armas como para no salir adelante. Y de Miami también la cosa es del señor Will Fuller. No sabemos si va a jugar toda la temporada completa. Esa es la cosa con Will Fuller. Y también hay algo que me daba muchísimo la atención y lo leí esta semana. Nelson Agholor tiene las mismas estadísticas que Will Fuller. Entonces lo endiosamos demasiado y no es tan el gran receptor como yo creía. Sí, la semana pasada que grabamos con Adam, tú estás desesperado porque llegara Will Fuller a los Packers. Yo sí creo que es un gran receptor. Y yo también creo que puede hacer cosas importantes en Miami. Al final todo dependerá también de Tua, ¿no? Y de los matchups que tenga enfrente en términos de defensa. Pero tú, por ejemplo, Mario, ¿cómo viste la llegada de Will Fuller a los Dolphins? A mí Will Fuller se me hacía un muy buen jugador. Se me hace un muy buen jugador. Se me hacía el receptor 1 en Texas. Pero tenía a Deshaun Watson. Tenía un brazo poderoso detrás. Tenía alguien que le podía lanzar muchas yardas. Ahorita con Tua lo veo complicado para el señor Will Fuller, ¿eh? Pero también eso va a ayudar a ver qué tanto potencial tienen ambos jugadores, tanto Tua como Will Fuller, ¿no? O sea, creo que a partir de ahora a Tua ya se le tiene que exigir bastante por ya ser el quarterback 1 y aparte tener un receptor tipo Will Fuller. Entonces creo que esta temporada va a ser clave para saber el futuro de ambos en la NFL. Yo creo que sí habría que ponerle la lupa encima a Tua, porque yo creo que ya no tiene margen de error. Si bien va a ser el quarterback de la organización por muchos años, en mi opinión, pues sí es importante que Miami vuelva a figurar en la NFL, si bien su división es bastante complicada y yo no creo tampoco que esta temporada pueda superar a los Bills de Buffalo, pues sí habría que empezar a exigirles un poco más, ¿no? Que empiecen a competir con los Patriotas, así de claro. Estuvo bien la racha que tuvieron los Patriotas con Tom Brady, está bien una racha que va a tener Buffalo con Josh Allen, pero no puede dejar de pelear con un equipo que está en reestructuración. Si los Patriotas se le despegan a Miami, la organización debería de empezar a pensar qué es lo que están haciendo mal. Sí, de acuerdo. Al final, yo creo que tal vez sí pueden pelear por el segundo lugar de la división. Al final, los Bills de Buffalo no van a soltar su división. No. Y sobre todo por la cantidad de talento que tienen, ¿no? Tanto el quarterback con Josh Allen y luego tienes a Stephon Diggs, tienes a Cole Beasley. Yo creo que los Bills de Buffalo son contendientes incluso para llegar al Super Bowl otra vez este año. Y no creo que vayan a soltar ese puesto durante algunas temporadas. Quiero preguntarles ahora sobre un jugador como Cam Akers y la llegada de Matthew Stafford. Obviamente esto lo habíamos platicado antes, y lo que nos contaba Adam Rank era que tal vez podría generar bastantes puntos, porque el estilo de juego de los Rams es correr mucho el balón, ¿no? Y esto a su vez podría perjudicar a Matthew Stafford. ¿Ustedes cómo ven este tema? Porque al final, si en la línea de gol prefieren correr, que es lo que acostumbran los Rams, esto podría afectar sobre todo a los puntos que podría generar alguien con Matthew Stafford, ¿no? Si recordamos, como nos estábamos platicando con nuestro gran compañero, hermano del alma, Adam Rank, y con Mau, Sean McVay, su filosofía es que casi en la zona de gol, correr. Y yo creo que cuando te dan un mejor quarterback, un quarterback que tiene más brazo, es un poco más talentoso que Jared Goff, yo sí creo que Cam Akers va a ser una muy buena adición para cualquier equipo de fantasy. Sí, también hay que olvidar que Malcolm Brown ya no está en ese equipo, ¿eh? También hay que tener eso en cuenta. Si Malcolm Brown ya no tiene que compartir acarreos más que con Darrell Henderson, y Darrell Henderson no es como que la gran cosa. Entonces Cam Akers yo creo que va a ser un dios en esta temporada, va a tener mucho volumen, y no solo eso, también va a tener muchísimos puntos, y como decíamos, en línea de gol va a ser importantísimo Cam Akers. Se nos está acabando un poco el tema, pero antes de irnos yo quiero preguntarles a todos, vamos a empezar contigo, Gerardo, ¿qué movimiento estamos esperando todavía que se concrete? Y por ahí, ¿cuál crees que pueda ser
la bomba de esta agencia libre? La bomba, yo creo que la bomba primero va a tener que ser esperar qué va a pasar con Deshaun Watson. O sea, tiene que primero arreglar sus problemas extra cancha y a partir de ahí, pues si en caso de que sí llegue a jugar, creo que va a ser un movimiento interesante si es que sí se llega a dar su request. Eso yo creo que va a ser el movimiento que va a romper el mercado ahora sí. Entonces, pues yo me inclino más por él. Mario Ontiveros. Yo igual, lo de Deshaun Watson va a ser uno, yo creo que se queda en Texas. Yo sí creo que sería una tontería que dejaran ir a Deshaun Watson, sobre todo porque es una joya. Entonces, pero yo sí creo que se va a dar el movimiento de la salida de Michael Thomas de los Santos. Y a ver a dónde va Michael Thomas, porque es un receptor con mucho potencial. Si lo vimos hace 2 temporadas, o sea, la temporada pasada se la vivió lesionado, pero hace 2 temporadas era lo top en los receptores. Entonces, a ver qué equipo levanta la mano por un jugador tan importante como el señor Michael Thomas. Yo creo que a ningún equipo le sobra un jugador como Michael Thomas, pero tú en lo personal, ¿en qué equipo crees que encajaría mejor? Mira, vamos a tirarle una a nuestro compañero Alejandro Orellana, tirarle una mano, y no sería mala la. Sería un equipo monstruoso, sería el equivalente a los Brooklyn Nets, tener a Michael Thomas y al señor Devante Adams, sería la manera de pedirle perdón por las tonterías que cometieron al señor Aaron Rodgers, de ponerle a esos dos para que lance y que se divierta y que gane títulos, que ya empiece a ganar títulos. Sería pura diversión, ¿no? Tanto para Aaron Rodgers como para nosotros, traer cualquiera de esos dos, aunque al final en términos fantasy esto afectaría para mí brutalmente a alguien como Davante Adams, que al final el volumen que tuvo la temporada pasada fue impresionante y ahora tendría que compartir pues con Michael Thomas, que es otro monstruo, como bien mencionas. Ore, ¿tú cuál crees que puede ser la bomba? ¿O crees que ya la tuvimos? ¿O qué crees que vamos a esperar el resto de la agencia libre? Yo creo creer que Mario tiene razón, pero me voy a ir por Sam Darnold. Todavía creo que ahí va a haber algo. Con la salida de Sam Darnold, creo que se vira a San Francisco para mí. Y si, teniendo el talento que tiene de receptores y teniendo todo eso alrededor, yo creo que puede ser algo interesante. Y con George Kittle también. El señor Kittle va a subir muchísimo si llega Sam Darnold. Entonces, por ahí yo me iría. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo también creo que por ahí pueden haber movimientos muy interesantes en lo que queda de la agencia libre. No sé si alguno de ustedes quiera agregar algo más. Ya no vamos a hablar en este programa de Travis Kelce, por favor. Ya llevamos hablando los 2 temporadas, 2 programas pasados de Travis Kelce. Ya sabemos que va a ser el tight end número 1 en los rankings. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere agregar algo más? ¿Alguna otra sorpresa que hayan visto en esta agencia libre hasta el momento? Los 2 tight ends de Nueva Inglaterra van a ser importantísimos. Lo que Gerardo nos los viene remarcando desde hace 2 días. Esos tight ends, voltéanlos a ver. Sí, es una posición muy problemática, y te lo dice alguien que lo sufrió, que cómo sufrió esa posición. Esos 2 tight ends son algo que ver, écheles un ojito. Los tight ends en general, porque si se te escapa uno de los 3 grandes. Yo tenía 2, imagínate. Que son Darren Waller, George Kittle y obviamente Travis Kelce. Vas a sufrir si se te escapa. Y ellos no van a pasar de la segunda ronda. Estoy casi seguro que ninguno de esos 3 va a pasar de la segunda ronda. Entonces, por ahí si se te escapa alguno de esos 3, vas a tener problemas, estoy seguro, en tus matchups de esta temporada. Gerardo Martínez. Sí, me inclino, o sea, Hunter Henry creo que va a ser una buena opción. A pesar de que puede llegar a ser catalogado como un tight end 2, creo que tiene más futuro para el fantasy, porque pues hizo 5 puntos más que Jonnu Smith, además de obtener mejor porcentaje en recepciones y muchas más yardas recorridas, tras recibir el balón. Sin embargo, yo creo que ambas incorporaciones son muy buenas y les van a venir muy bien a los Pats, que pues sí, esta temporada literalmente jugaron sin tight ends. Entonces hay que echarle mucho ojo a estas 2 incorporaciones. Y sí, yo no creo que sean top 2, top 3 incluso. Yo me voy más como que son top 5, top 6. Por ahí puede ser. También hay que ver lo que pasa con Irv Smith, ¿no? El Irv Smith de Alex Orellana. Yo sigo haciendo campaña, por ese hombre yo sigo haciendo campaña.
Irv Smith Jr. va a terminar en top 5 de tight end, sin lugar a dudas. Y esa es mi sorpresa. Siempre lo voy a decir, Irv Smith, top 5. Por cuestiones de programa. Vamos a tirar al aire, ¿no? Sí, no, aquí se lo dijimos primero. Vamos a tirar algo, una partecita nueva. Vamos a innovar un poquito. A ver. Échense una predicción loca, los reto. Una predicción que se pueda salir. Voy a empezar yo, para poner el tono. Yo creo que Tom Brady entra al top 3 de quarterbacks esta temporada. No, pero eso está muy... O sea, no, yo creo que... Si te pasaste. Sí. Déjenme explicarles por qué. Después de la semana de descanso que tuvo Tampa, Tom Brady fue el segundo mejor quarterback atrás de Aaron Rodgers. Va a traer ese ritmo. Ya sin un equipo como los Santos poniendo presión. Ya los Santos, esa división desde cuando se retiró Drew Brees, se quedó para Tampa Bay. Yo creo que vamos a ver un Tom Brady haciendo cosas espectaculares este año en materia fantasy. A ver, Ore, tu predicción, loca. Austin Ekeler va a ser el running back 1. Lo aseguro, Austin Ekeler va a ser el número 1. Complicado, yo lo veo complicado, ¿no? Porque van a regresarse con Barkley, obviamente va a estar Christian McCaffrey sano completamente. Ore, es que está poniendo predicciones muy locas. Ninguna de las dos la veo tan viable. O bueno, a lo mejor la dos tiene que hablar un poco más viable que la de Tom Brady. Nadie veía a Justin Herbert como top 6 y ahí estaba, ¿eh? Exacto. Bueno, está bien. La vamos a poner ahí. No se olviden que aquí se lo dijimos primero. Gerardo Martínez, una predicción loca. Yo creo que esta temporada Travis Kelce baja a top 3 en tight ends y Waller entra y se hace el primero. No, ya nos vamos de aquí. Estamos volviendo locos. Tampoco se trata de decir por decir. Bueno, es una predicción. Al final, ellos dos rompieron la liga y creo que Kelce va a bajar su nivel a partir de ahora. O sea, no digo que va a ser malo, pero yo creo que va a bajar su nivel y que Waller va a incrementarlo. Ensúciate, mójate, Rolando. No, amigo, no sé qué decir. Travis Kelce, no sé qué decirte, no estamos viendo completamente locos. Ensúciate, tírate algo, una loca. Yo creo que Allen Robinson va a ser top 5. Yo creo que Allen Robinson va a ser top 5. Me queda claro que hace rato le mandé una pedrada a Andy Dalton, pero... Tengo fe en que Allen Robinson va a ser top 5 y no lo digo nada más porque todos nos estamos volviendo locos aquí. Gerardo Martínez viendo a Travis Kelce, bajando a Travis Kelce al top 1. Está complicado. Es la más loca de todas, ¿eh? Sí, la única, a lo mejor que se va a cumplir, bueno, ninguna se va a cumplir probablemente, pero la de Gerardo sí, otro nivel, ¿no? Yo digo que sigue enamorado de Darren Waller desde que lo eliminó él solito. Ahí lo dejo. Pero poner bajar a Travis Kelce así es una falta de respeto para el señor Travis Kelce y para el señor va a bajar su nivel. O sea, no todos los jugadores se mantienen siempre en el máximo nivel. Yo creo que a partir de ahora Kelce no digo que se va a hacer el peor tight end, pero creo que pues sí va a bajar su nivel y que Waller va a aprovechar y se va a ir para arriba. Además, hay otros tight ends que vienen pisándole los talones. Irv Smith Jr. otra vez. Nunca. No. O sea, Travis Kelce está en otro nivel. No hay nadie que se le acerque a Travis Kelce. Nunca nadie. Pero bueno, amigos, se nos acabó el programa. Como siempre, fue un placer estar con ustedes. Mario Ontiveros, Gerardo Martínez y Alejandro Orellana. Muy locas sus predicciones. Vamos a ver. Ya estamos a unos meses de que inicie la próxima temporada de la NFL. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en @PoderFantasy en Instagram, en Twitter @PoderFantasy, en Facebook Poder Fantasy. Además, obviamente agradecer a nuestra producción comandada por Alan Castillo y Alejandro Ayala. Tampoco se olviden suscribirse, piquen al botoncito que está ahí abajo. También, obviamente, a la campanita, actívenla para que tengan todas nuestras notificaciones. Y pues este fue el tercer programa de Poder Fantasy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, comenten. Y nos vemos la próxima semana, compañeros. Bueno, ya, Alan. Sobre eso, Pues bye. Si quieres, córtale compañeros, porque como que les di pienas. Nos vemos la próxima semana, ya la verija. Esto fue Poder Fantasy.